Hemos adicionado también los métodos llenar datos, que nos está pidiendo por teclado los datos de la cédula, paterno, materno, nombre, el género, la fecha de nacimiento y el hospital donde va a ser internado. También hemos agregado un método adicional denominado síntomas, donde estoy solicitando el síntoma que tiene este paciente y este mismo se va a agregar a la lista de síntomas que puede tener el paciente. De ahí tenemos el método mostrar datos, donde voy a mostrar cada uno de los atributos del paciente y adicionalmente vamos a recorrer toda nuestra lista de síntomas y vamos a ir mostrando cada síntoma que está presentando el paciente. Hasta aquí nos hemos quedado. Vamos a realizar los métodos adicionales que hemos definido en otra clase denominado operaciones paciente. Para eso vamos a ir a ver nuestro diagrama de clases. En el diagrama de clases que hemos definido para el ejercicio, ya hemos concluido con la parte de la clase pacientes. Ahora nos vamos a ir a la clase operaciones paciente. En esta clase vamos a tener el método registrar paciente, que nos va a permitir a nosotros, primero, crear el objeto de tipo paciente, adicionarle los datos, los atributos, y este mismo agregarlo a nuestra lista, ¿no? De pacientes. Después voy a tener el método listar pacientes, que nos va a recorrer todo nuestro array list, mostrando cada paciente que está almacenado en cada nodo de nuestra lista. También vamos a realizar el listado de los pacientes por género, donde yo voy a buscar de un determinado género, digamos femenino, y todos los pacientes que son con el género femenino se van a listar. Si yo quiero mostrar a todos los pacientes varones, pues colocaremos el género masculino y vamos a listar todos los pacientes que son varones. En el caso de buscar paciente, yo voy a solicitar el número de carnet y con ese parámetro, con el número de carnet, voy a realizar la búsqueda del paciente y vamos a mostrar sus datos personales, dónde está ubicado y los síntomas que está presentando el paciente. Realizaremos entonces la creación de esta clase operaciones paciente. Voy a agregar dentro del paquete la creación de una clase denominado operaciones paciente. Colocamos la O con mayúscula. En la parte superior vamos a hacer la definición de nuestra lista de pacientes. Entonces voy a colocar aquí que voy a tener una lista. Vamos a almacenar pacientes. Vamos a colocar lista paciente. ¿Ya? Y lo vamos a definir. Ahí. Vamos a importar la librería que corresponde. Vamos a crearnos un constructor para poder instanciar nuestra lista. Colocamos insertar código, constructor sin ningún argumento. Colocamos generar y dentro de este constructor vamos a instanciar esta lista de pacientes. Colocamos new array list y vamos a instanciarlo. Entonces ya tenemos inicializado nuestra lista de pacientes. Nos iremos al primer método. El primer método se va a denominar registrar paciente. Registrar paciente. Después vamos a agregar en este registrar paciente, nuestro primer paso va a ser adicionar los datos a los atributos correspondientes. El siguiente paso va a ser adicionar los síntomas. Y el siguiente paso vamos a guardar a la lista.
el objeto. ¿Ya? Van a ser los 3 pasos que vamos a realizar. Voy a colocar entonces la definición de nuestro método. Va a ser público, no va a retornar nada, se va a denominar el método registrar paciente. Listo. Para crear primero el objeto, vamos a colocar la definición, ¿no? Vamos a instanciar. Entonces voy a instanciar un objeto de tipo paciente que lo voy a denominar también paciente. Colocamos new paciente. Con eso estamos instanciando este objeto. Eso quiere decir que estamos reservando en memoria una estructura que se ha definido dentro de la clase paciente. Y después vamos a agregar la información, ¿no? Los datos. Para llamar a agregar los datos tenemos un método denominado llenar datos. En ese método llenar datos nos va a pedir por teclado cada uno de los datos del paciente, como ser el número de cédula, paterno, materno, nombre, género, ¿qué más tenemos? Fecha de nacimiento, ¿no? Del paciente. Y después de eso nos dice que tengo que llamar al método que va a ser registrar los síntomas. Creo que voy a hacer una modificación para que esté más adecuado en la clase paciente. ¿Bien? Porque estoy analizando que no va a estar correctamente definido estos síntomas. Inicialmente habíamos definido que vamos a realizarlo aquí, después nos vamos a ir a crear el método, pero analizando bien, creo que es mejor que está dentro de aquí. Habíamos dicho que vamos a tener un ciclo de while para poder agregar todos los síntomas. Entonces vamos a realizar ese ciclo de while aquí. ¿Bien? Entonces aquí voy a colocar la definición primero de nuestra variable, que la voy a denominar respuesta. Y esto va a inicializar en S para ver si sigo pidiendo síntomas, o si ya he terminado de llenar todos los síntomas, se salga de este ciclo repetitivo, ¿no? Ahora, si quiero, puedo colocarlo true. Mucho va a depender de la forma en la que vamos a enfocar. Entonces aquí voy a colocar dentro del do while, colocamos un mensaje. Copiaré esto, control C, y voy a colocar control V. Ya hemos realizado la solicitud del síntoma, y este síntoma que he introducido por teclado se ha adicionado a la lista de síntomas. Ahora voy a colocar aquí: desea seguir añadiendo síntomas, ¿sí o no? Vamos a realizar la lectura en respuesta. Creo que lo he puesto res. Va a ser leer.next line. Listo. Vamos a realizar la respuesta, y aquí voy a preguntar si es S, la respuesta punto equals, aquí lo pondremos, es igual a S, va a seguir dentro de ese ciclo repetitivo. En caso de que sea no la respuesta, se va a salir del ciclo repetitivo, ¿no? Entonces esto ya nos va a quedar, lo voy a colocar comentado este método. Todo lo estoy agregando aquí para no realizar dos procesos al momento de realizar el registro. Entonces aquí, cuando yo llame al método llenar datos, automáticamente me va a llenar todos los datos del paciente y me va a solicitar de ese paciente todos los síntomas que pueda tener. Entonces ya estoy realizando los dos procesos en uno solo. En cambio, el otro era un poco dificultoso poder controlar los síntomas, porque dijimos que va a ser
de diferente cantidad de un paciente a otro, ¿no? Puede ser que un paciente presente, digamos, 3 síntomas y otro paciente presente 5 síntomas y otro paciente presente 10 síntomas. Entonces puede ser variable la cantidad de síntomas que va a tener uno del otro. Entonces por eso es mejor tenerlo dentro del método llenar datos. Una vez que yo ya he registrado los datos del paciente más los síntomas, lo voy a colocar a nuestra lista. Aquí voy a colocar adicionando el paciente a nuestra lista. Nuestra lista se llama lista paciente. Y en esa lista pacientes vamos a adicionar el paciente. Ya está. Entonces aquí voy a colocar un mensaje al usuario que me diga paciente registrado. Ya tenemos esta primera operación. Vámonos al siguiente método. El siguiente método va a ser el listado de los pacientes. Aquí voy a colocar listando todos los pacientes. Colocamos el método público, no va a retornar nada. Nuestro método se denomina lista paciente. Voy a definir aquí nuestro ciclo repetitivo for each. Este ciclo for each me va a permitir realizar el recorrido de nuestra lista pacientes. Entonces colocamos un ciclo for donde en cada posición de esta lista tenemos un objeto de tipo paciente. Lo voy a colocar también paciente. Y ¿dónde está ubicado esos objetos? Dentro de nuestra lista paciente. Entonces este for each automáticamente va a ir recorriendo esta lista y nodo por nodo va a ir mostrando la información. Entonces voy a decir, de ese objeto paciente, llámame al método mostrar datos. Y con eso ya estoy realizando la muestra de todos los datos de este paciente. Esos dos realizaremos. Y nos iremos a nuestro principal. Voy a colocar Java Class principal. Paciente. Dentro de este principal colocaremos nuestro método void main. Vamos a definir nuestra variable continuar que nos va a permitir estar dentro del ciclo repetitivo de while. Esto va a inicializar en verdadero. Después voy a tener nuestra variable opción para que pueda pedirle al usuario qué opción quiere realizar. Creo que nada más. Realizamos nuestro ciclo do while y le voy a decir que vaya iterando siempre y cuando nuestra variable continuar sea verdadero. Cuando la variable continuar sea falso, se va a salir. Aquí vamos a colocar nuestro menú de opciones. Menú de opciones. Vamos a colocar la primera opción del menú. Voy a colocar registrar paciente. Y nuestra segunda opción va a ser listar pacientes. Y vamos a colocar como tercera opción salir. Y voy a solicitar al usuario una opción. Vamos a realizar la lectura de esa opción en nuestra variable opción. Colocamos next int. Nos falta realizar la definición de nuestro objeto de lectura. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura.
Ahora sí, me va a permitir aquí poder realizar la lectura. Voy a colocar una condicional múltiple, un switch, donde mi variable que va a ir realizando esta verificación va a ser nuestra variable opción, ¿no? Voy a preguntar si ha seleccionado la opción 1. Aquí también me falta instanciar un objeto. Instanciar un objeto para llamar a los métodos. ¿Dónde están los métodos definidos de registrar paciente y de listar paciente? Está en paciente, en operaciones paciente o en principal paciente. Tenemos 3. Operaciones paciente, licenciada. Operaciones paciente. Muy bien. Entonces tengo que instanciar un objeto de tipo operaciones paciente, porque ahí están nuestros métodos. Operaciones pacientes. Voy a colocar a este objeto obj. Colocamos new operaciones paciente. Ya. En la primera opción va a ser registrar paciente. Entonces de nuestro objeto obj voy a llamar a nuestro método que se denomina registrar paciente y colocamos break para poder truncar ese proceso. Colocamos la segunda opción, va a ser listar pacientes. Hago lo mismo. De mi objeto obj voy a llamar a nuestro método denominado lista pacientes. Lo habíamos puesto el mismo nombre. Lo cambiaremos para no equivocarnos. Aquí voy a colocar listado de pacientes. Así. Listo. Aquí voy a tener al listado de pacientes, ¿no? Porque esto es nuestra lista, donde estamos almacenando nuestros pacientes en cada nodo. En cambio, esto es el método que va a recorrer toda la lista y me va a ir mostrando de cada nodo los datos del paciente y los síntomas. Entonces llamamos a este método y después colocamos break. Sea cual sea la opción que seleccione el usuario, se va a ir por default y voy a cambiar el estado de nuestra variable continuar. Le voy a colocar falso y colocamos break. Listo. Verificaremos que corran esas dos operaciones. Voy a registrar 2 pacientes. Vámonos a la primera opción, registrar paciente. Me dice el número de cédula, voy a colocar del 1 al 4. Su apellido paterno que sea Rojas, su apellido materno que sea Vera, su nombre que sea Paola, su género va a ser femenino, la fecha de nacimiento, digamos que ha nacido el 14 de marzo del 2000. En el hospital cuál va a ser internado, digamos que está en el hospital de Cotahuma. Pondremos aquí hospital. Ya está, los síntomas. Voy a colocar el primer síntoma, colocaremos que tiene fiebre. Sí, voy a colocar que voy a seguir añadiendo el segundo síntoma que tenga dolor corporal. Voy a agregarle uno más, sí, le pongo, y el síntoma le colocaremos que tiene tos. Ya. Colocamos no, ya no voy a agregar, solo 3. Listo, ya hemos registrado el paciente. Agregaremos el segundo paciente. Entonces otra vez selecciono la opción 1. Voy a colocar el número de carnet 7896. Su apellido paterno que sea Fernández. Vamos a colocar su materno que sea Hinojosa y que se llame Raúl. Su género va a ser masculino. La fecha de nacimiento, digamos que nació el 10 de mayo de 1995. El hospital donde está internado es La Portada.
síntomas. Voy a colocar su primer síntoma, dificultad al respirar. ¿Ya? Voy a agregar un síntoma más. Vamos a colocar que tiene ¿qué más? Lo pondremos dificultad de respirar y falta falta de apetito, que no quiere comer. Listo, y lo coloco no. Ya tengo ahí registrado. Iremos a realizar el listado. Veremos aquí. Tengo mi primer paciente, que va a ser del número 1234, que es Rojas Vera Paola. Este es su género, su fecha de nacimiento, y estos son los síntomas. Tiene fiebre, dolor corporal y tiene tos. El segundo paciente es 7896, Fernández Hinojosa Raúl, es de género masculino, ha nacido el 10 de mayo de 1995, está internado en el Hospital La Portada, y estos son los síntomas, ¿no? Dificultad al respirar y falta de apetito. Entonces, para poder diferenciar uno del otro, en el método mostrar podría colocar una división, ¿no? Cosa de que me vaya mostrando, de que se pueda determinar dónde terminan los datos del primer paciente e inician del siguiente paciente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces está corriendo adecuadamente estos dos métodos. Iremos a colocar la opción 3 para continuar con nuestros métodos. El siguiente método que nosotros nos hemos definido va a ser el listar pacientes por género. Entonces aquí voy a colocar un género, ya sea femenino o masculino, y dependiendo de ese parámetro va a hacerme el listado. Ahí vamos a trabajar con ustedes. Me van a ir diciendo qué voy a colocar en el código. Entonces aquí vamos a irnos a operaciones paciente. Me voy a crear el otro método, que va a ser listado de pacientes por un determinado género. Voy a colocar que el método es público, no va a retornar nada, y pondremos listado, ¿cómo se denomina? Paciente género. Entonces aquí es paciente género. Ya. Lo primero que tengo que realizar es pedirle al usuario por qué género quiere realizar ese listado. Entonces vamos a colocar un pequeño mensaje que me diga digite, o le pasaremos como parámetro. Aquí creo que no tengo definido nuestro objeto de lectura. Iré a verificar. No tengo. Lo podemos pasar o lo podemos definir aquí, nuestro objeto de lectura. Lo definiremos aquí. Voy a tener, vamos a instanciar este objeto para que nos permita leer por teclado. Aquí voy a importar. Ahora sí, recién me va a permitir realizar el listado. O si queremos, lo podemos leer también en nuestro método principal y le pasamos como parámetro el género por el cual vamos a listar los pacientes. En este caso colocaremos aquí digite el género para listar los pacientes. Vamos a colocar F o M. Voy a definir una variable de tipo string que va a ser género y vamos a colocar la lectura. Listo. Ya hemos realizado la lectura del género. ¿Cómo voy a realizar el listado? ¿Cuál sería nuestra primera
línea de código que tengo que poner. Muy bien, vamos a hacer un for each. Entonces voy a colocar aquí un ciclo for. ¿Y qué tengo que recorrer? Paciente. La lista de pacientes. Entonces voy a colocar que en cada nodo tenemos un objeto de tipo paciente. Voy a colocarle también paciente a ese objeto. Y vamos a recorrer nuestra lista de pacientes. ¿Ya? Estamos recorriendo. ¿Qué realizamos después? Un if. Un if. Muy bien. ¿Qué voy a colocar dentro de mi condición? Paciente.get género. Muy bien. Si de nuestro get género punto es igual, pondremos Ignore case. ignore case por si coloca mayúscula o minúscula Y género. y con el género. Muy bien. Si estos son iguales, dice mostrar. Entonces voy a llamar a nuestro método paciente.mostrar datos. Y eso me va a mostrar la información, ¿no? Esa condición es la que me va a ir filtrando si el paciente es del género que queremos, que lo muestre. Y si no, no va a hacer nada. Y así va a ir recorriendo, preguntando por cada objeto. Si es del género que queremos, lo muestra. Y si no, pasa al siguiente. Y así sucesivamente hasta terminar con todos nuestros pacientes que tenemos en la lista. Ya. Ahora nos iremos al siguiente método. Vamos a agregar el siguiente método más. El otro es buscar un paciente. ¿Ya? En nuestra lista de pacientes. Vamos a colocar, también va a ser público. En este caso solicitaremos el parámetro de entrada, ¿sí? Entonces nuestro método lo hemos llamado nosotros buscar paciente. Y voy a pasarle a quien quiere buscar. Buscar paciente. Y le voy a decir que me envíen un parámetro de búsqueda, que va a ser el número de cédula, para que sea más sencillo. Ya. Entonces, si me dan el número de cédula, voy a ir con ese parámetro buscando. ¿Qué realizamos? Entonces, ya tenemos nuestro parámetro, que es el número de cédula. Realizamos igual el recorrido de nuestro ciclo for. Vamos a recorrer nuestra lista de pacientes. En cada posición tenemos un paciente. Y recorremos toda nuestra lista de pacientes. Voy a colocar, por si acaso, un switch que comience en 0 para que me diga si está o no está el paciente registrado. Vamos a colocar una condición donde voy a preguntar si este paciente, de este paciente punto get, porque voy a sacar su número de cédula, es igual al número de cédula que nos están enviando. Si es así, lo hemos encontrado. Entonces voy a prender mi banderita, mi switch, para decirme que lo hemos encontrado. Y vamos a llamar a nuestro método mostrar datos. Fuera del ciclo for, por si no lo hemos encontrado, voy a preguntar si ese switch sigue siendo 0. Entonces aquí coloco switch es igual a 0, pregunto. Si es así, colocamos el paciente no está registrado. ¿Listo? O podemos colocar no se encontró el paciente, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces ya tenemos aquí nuestros dos métodos. Iremos a agregar el llamado a estos dos métodos dentro de nuestra clase principal. Si ustedes quieren, se puede adicionar un método más, ¿no?, de búsqueda, que se denomine buscar paciente por nombre, digamos. Y pueden pasarle dos parámetros.
su apellido paterno y su nombre, ¿no? Por si tenemos varias personas homónimos que puedan tener en los nombres. ¿Bien? Entonces colocaremos estas Dice, dos opciones. Dígame. el parámetro de entrada va a estar en el principal, ¿verdad? En el principal, porque le tenemos que pasar al método. No, sí, gracias. Bien. Colocaremos nuestra opción 3, que va a ser listado por género. Vamos a colocar la opción 4, que va a ser buscar paciente. Y esto ya sería nuestra opción 5. Vamos a adicionar esas dos opciones más dentro de nuestro switch. Voy a colocar la opción 3, que es listado por género. Vamos a llamar a nuestro método que hemos realizado, que es ¿dónde está? Listado. Creo, a ver cómo se llama. Este es buscar paciente, paciente género. Entonces esto es paciente género y colocamos break. El otro va a ser nuestra opción 4. Vamos a llamar a nuestro método que nos va a permitir buscar el paciente, pero en este caso tenemos que pasarle el número de cédula. Para pasarle el número de cédula tenemos que leer este dato. Voy a colocar digite el número de cédula del paciente y vamos a crearnos una variable entero, número de cédula, nc, lo colocaremos, y leer punto next int, ¿ya? Y voy a realizar el llamado a nuestro método que se denomina buscar paciente y le paso nuestra variable nc donde está el número de cédula y después colocamos un break para poder truncar ese proceso. Listo. Con esto entonces hemos terminado. Iremos a verificar estos dos últimos métodos que hemos adicionado a esta clase. Vamos a colocar igual dos pacientes. Aquí vamos a colocar el primer paciente, que sea su número de carnet 1345. Su apellido paterno que sea Vera, su apellido materno que sea Cáceres, su nombre que sea Juan, que sea masculino, el género, su fecha de nacimiento va a ser el 10 de marzo de 1990. El hospital que está internado va a ser el hospital del norte, pondremos así. Los síntomas que está presentando vamos a colocar dificultad de respiración, sí, pérdida del sentido del olfato. Le colocamos no. Ya está. Vamos a registrar un paciente más. Colocaremos el número de cédula 4567. Su apellido paterno va a ser Durán. Su apellido materno que sea Rodríguez. Vamos, su nombre que sea Graciela. Género femenino, que haya nacido el 12 de junio de 1980. El hospital donde está internado va a ser el Hospital General. Los síntomas que tiene esta paciente va a ser falta de apetito. Vamos a colocar sí. Voy a colocar el otro síntoma, pérdida del gusto, del sentido del gusto.
y vamos a colocar ya no más síntomas. Vamos a realizar el listado para ver que esté todo correcto. La opción 2, tenemos ahí nuestro listado de los 2 pacientes que hemos adicionado, Vera Cáceres Juan, y en el otro caso Durán Rodríguez Graciela. Vamos a listar por género. Vámonos a la opción 3. Voy a listar solo a los del género femenino, que en este caso tenemos solo uno. Me está mostrando aquí está, a Graciela, ¿no? Durán Rodríguez Graciela. Y esos son sus síntomas que tiene esa paciente. Ya. Ahora sí nos iremos a realizar la búsqueda de paciente, la opción 4. En la opción 4 vamos a buscar al primer paciente, que es Juan. Veremos qué número le hemos puesto a Juan en los datos. 1345. Voy a colocar el número de cédula 1345. Y me está mostrando los datos de Juan, ¿no? Ya tengo sus datos personales, dónde está internado y cuáles son los síntomas que tiene. Entonces con esto habríamos terminado la agregación de nuestros métodos que hemos definido para este proyecto. Estamos ahorita en modo consola, después ya lo vamos a traspasar este mismo proyecto a modo visual, ya utilizando los swings de Java.